Para entender un poquito más lo que está pasando con la inflación y nuestro poder adquisitivo, hablar con expertos, usted lo sabe, es lo que hay que hacer. ¿Y con quién mejor que con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, analista económico, profesor emérito del Tecnológico de Monterrey, a quien le agradecemos enormemente que nos tome la llamada y nos dedique algunos minutos? Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, David. Me da muchísimo gusto saludarte desde acá, desde el centro del país hasta Tijuana. Y bueno, pues a tus órdenes. Gracias por la invitación. Podríamos empezar, doctor, si nos lo permite y a reserva de lo que usted tenga que aportar, por explicarnos qué significa cuando hablan de la inflación en nuestro país, qué significa esto de, es que la espiral inflacionaria ha hecho tal cosa, porque muchos a veces, ni siquiera los ciudadanos de pie, ni siquiera entendemos esa parte que es como que es la base para entender después lo que viene, los efectos, la pérdida del poder adquisitivo, las consecuencias y demás, doctor. Sí, bueno, mira, lo primero que hay que entender con respecto a la inflación es de que los bienes y servicios en general van aumentando de precio por ajuste primero de costos y segundo por efectos de estacionalidad. Hablemos primero que de lo segundo, la estacionalidad. Cuando nosotros consumimos productos frescos como puede ser la flor de calabaza, solamente se da en los meses en que hay más humedad en los suelos. El resto del año no podemos conseguir la flor de calabaza en buen precio, ¿de acuerdo? Y entonces si la llegamos a consumir, se eleva de precio porque estacionalmente baja la producción. Igual ocurre con otros productos hortofrutícolas, como puede ser la naranja, puede ser el tomate rojo, la cebolla misma. Es decir, esos productos agropecuarios, sobre todo los que son en fresco, tienen estacionalidad y entonces las cosechas, cuando son más abundantes, pues los precios obviamente se ajustan a la baja, pero cuando son escasos, pues es obviamente claro que aumentan de precio. Hay otros bienes que consumimos en donde los costos aumentan y entonces los empresarios, sean de cualquier tamaño, pequeñitos, medianos o grandes, tienen que ajustar por el incremento de esos costos. Eso ocurre cuando fundamentalmente la energía, es decir, el gas que permite producir mermeladas, mayonesas, pastas alimenticias, embutidos, quesos, cremas, todo pasa por un horno. Y entonces los precios de pagar esos consumos de energía se trasladan a los bienes finales y los consumidores somos los que enfrentamos justamente también esos incrementos. Entonces la inflación siempre va a estar presente. Lo que nos interesa es que la inflación sea de baja cuantía. Cuando es de baja cuantía, que hablemos por ejemplo de un 2 o 3% anual, incluso algunos servicios que pagamos del arrendamiento. Seguramente muchos de quienes nos escuchan tienen su contrato de arrendamiento de su apartamento o su local comercial y el convenio con el arrendador es ajustar esa renta anualmente en lo que se incremente el índice nacional de precios al consumidor. Esa última herramienta, el índice nacional de precios al consumidor, es una herramienta estadística de nuestro Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, y que mide la inflación primero promedio de todo el país, de todos los bienes y servicios que se consumen, pero después el INEGI estratifica cómo anda cada grupo de bienes, incluso cada tipo de bien, cómo aumenta de precio mes a mes. Y es ahí entonces donde nosotros empezamos a sentir no solamente el rigor de la base de datos, de estadística, sino en el mercado. Tómense en cuenta, y esto ocurre en la generalidad de las ocasiones, que cada inicio de año, cada enero, aumentan los salarios. Y los salarios se pueden ajustar, bien sea por razones del salario mínimo o bien sea porque nuestro patrón, bueno, pues dice, a ver, la inflación fue el año pasado de 5%, vamos a ajustar el salario igual en el 5% o un poquito menos, y entonces también ese incremento de salario se traslada a los costos. Lo malo está en que empieza a ser una carrera muy desigual, porque el salario se ajusta, como lo mencioné, no a manera de ejemplo, a manera de realidad, una vez al año, y los precios por los que pagamos con ese ingreso, con ese salario, corren a mayor velocidad. Entonces, la liebre son los precios de los bienes y servicios y la tortuga son los salarios. Cuando ocurre esta carrera desigual, es a lo que denominamos pérdida de poder adquisitivo. ¿Cuándo volvemos a recuperarla? Pues hasta que vuelva a presentarse el nuevo incremento de salario. Entonces, si medimos esta carrera desigual, al menos ahorita, por ejemplo, en lo que va de este 2022,
tenemos una inflación anual de 8.15%, la promedio, pero si lo agrupamos, por ejemplo, por los bienes alimentarios, los que son en fresco y los que son en consumidos, les repito, en paquetes, en frascos, etcétera, ahí vamos en una inflación del 15 al 16%. Entonces, imagine usted que percibe un salario, no imagine, yo creo que así es en el promedio, que tiene un salario mensual equivalente a 9,000 pesos al mes. Y con eso compra usted toda la canasta de bienes que requiere alimentarios, paga incluso la renta, y si no paga renta, bueno, pues paga algunos servicios de internet, etcétera. Bueno, pues en este agosto usted ya perdió el equivalente a 3 días de salario en su poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque si la inflación la promediamos en ese 9%, casi 8.5%, que va o bien con los bienes alimentarios, cerrémosla a 10% promedio. Bueno, pues entonces el 10% de su salario mensual, si usted le alcanza su salario para 30 días, el 10% son 3 días. Entonces usted ya perdió en lo que va de este año 3 días de salario, que serían equivalentes a que usted tiene que reducir el consumo diario en casa o bien tiene que endeudarse. Y doctor, si eso es cada mes, entonces, ¿cómo poder entender en qué situación nos vamos a encontrar cuando termine el 2022, por poner un ejemplo de hacia dónde vamos? Digo, porque las proyecciones pueden ser en muchas magnitudes, pero pongámosle que para cerrar el 2022, ¿qué piensa que va a pasar y en qué situación nos vamos a encontrar al cierre de año? Sí, mira, bueno, obviamente hay precios, como lo mencioné, que suben y bajan debido a su estacionalidad. Y si cerramos el año con una inflación entre el 8 y el 9%, solamente la general, pero en los bienes alimentarios cerramos en una inflación del 10% anual, pues entonces habremos perdido el 10% de nuestro salario en todo el año 2022. Y lo que vendrá hacia el 2023 son negociaciones de incrementos salariales muy, muy complicadas. Yo las veo muy complicadas porque imaginen ustedes que pueda haber una buena negociación y los salarios se incrementen en lo que sería la inflación, estamos hablando de un 9 a un 10%, y luego las rentas, las colegiaturas. Entonces esto puede llevarnos a algo de lo que tú introducías al principio, a una espiral inflacionaria, es decir, a que los precios se empiecen a aumentar en el 2023 en razón de estos ajustes que tienen que ocurrir por reponer lo que la inflación ya se comió y por lo que esperamos se pueda comportar hacia el 2023. Entonces, sí es un panorama complicado, y aquí, bueno, pues lo único que hay que esperar son dos cosas. Una es que los precios de la energía, como ocurrió en este 2022, hablo fundamentalmente del gas industrial, el gas doméstico, pues logren bajar de precio. Ya están bajando ahorita un poquito los precios internacionales del barril de petróleo, y también aquellos costos que tienen que ver con el movimiento de mercancías, los costos de logística, los costos de transporte. Entonces, logrando por ahí contener esos precios por parte de los empresarios, haciendo a lo mejor ingeniería de negocios para no perder mercado, para no perder clientes, pudiéramos hablar de que hacia el 2023 la inflación baje un poquito. Y si no pasa, me imagino, doctor, aunque usted nos los podrá explicar mucho mejor, si no pasa nada extraordinario, porque aquí durante una temporada, y yo me imagino que también a nivel global lo vivieron, pues tuvimos esta crisis que le llamaron la crisis de los contenedores. Entonces, Sí. por ejemplo, acá en esta región dolarizada, en la que las rentas de repente son también en dólares, pero además había desabasto, las tiendas de ambos lados de la frontera estaban vacías, y cuando empezaba a llegar el producto estaba carísimo, pues entonces pudimos entender un poquito más cómo funcionaban las cosas, pero a lo que voy es, esta proyección es, me imagino, si no pasa nada extraordinario. Así es, sí. Sí, es digamos, el escenario realista. Ni siquiera llamarle optimista, es un escenario realista. Y bueno, habría que esperar hacia el 2023, repito, que estos desajustes, justamente como tú mencionaste también, de logística por la escasez de contenedores, que mucho tuvo que ver también las medidas muy estrictas de China para mover contenedores, y también, desde luego, las cadenas de abastecimiento de la proveeduría de materias primas, bienes intermedios. Estaríamos al menos viendo hacia finales de este 2022 que pudiera reajustarse todo esto y regresemos, repito, no
a que bajen los precios, sino a una inflación que sea de menor velocidad. O sea, si hablamos, por ejemplo, si tú me dices para el 2023, ¿de cuánto calcula usted que sea la inflación? Bueno, pues podría ser del 5%. Sí, pero no quiere decir que los precios vayan a bajar, sino exacto. que baja la velocidad de crecimiento. Claro. Ahora, doctor, pues la pregunta de los 64,000, como decían en mis tiempos. ¿Podemos hacer algo los ciudadanos en medio de todo esto? ¿Podemos hacer algo con nuestros gastos? ¿Hay algo que desde la población se pueda hacer para que la cosa pues, pues no se nos ponga tan complicada? Sí, mira, lo primero que hay que hacer es pensar en que el ingreso mensual hay que estirarlo, maximizarlo. Fundamentalmente, una de las razones es no acumulando más deudas, porque en esas épocas de inflación aumentan las tasas de interés. Entonces, si aumentan las tasas de interés de tus deudas de tarjetas, departamentales, bancarias, pues entonces le vas a quitar todavía más días de ingreso a tu mes, ¿de acuerdo?, para destinarlo al pago de intereses. Pues tienes que reducir las deudas. Y segundo, pues hablar con la familia y temporalmente reajustar algunos gastos, ¿no? Es decir, pues bajar quizás alguna suscripción que tenemos por ahí de revistas o de streaming, o bien pues las prendas de vestir, no renovarlas en esta temporada, esperarnos mejor al siguiente año. Entonces, sí hay forma de poder hacer ajustes y no comprometer el patrimonio. Y por lo pronto sería muy mala idea esos que créditos, que no sea algo absolutamente necesario y de emergencia, ¿no? Para cómo están las cosas, que además, pues ya después habrá oportunidad de desglosarlo y platicarlo y buscar entenderlo, pero pues lo que viene con los anuncios de la FED, sumados a los anuncios del Banco de México con las tasas de interés, me imagino que también tiene un papel primordial en todo lo que sucede con la economía de los mexicanos. Sí, ya lo creo, sobre todo porque eso encarece justamente el crédito y no considerar que el crédito sustituye al ingreso. Si me faltan 3 o 5 días de ingreso porque se nos cambió la inflación, tomo crédito, no, pues es lo peor que puede hacer uno. No, tienes que considerar que ya lo que se comió la inflación es que está llamando a ajustar tus gastos mensuales. Y por lo pronto, pues el esfuerzo familiar de aprenderle también, porque en México tradicionalmente, aunque ya estamos buscando cambiar eso, pues tradicionalmente no le entrábamos al asunto de la educación financiera, a la educación de las finanzas familiares, que en términos generales sigue siendo una asignatura pendiente de nuestro país. Doctor, le agradezco enormemente este tiempo, estas explicaciones. ¿Algo que quiera agregar para despedirnos? No, pues de momento solamente agradecer la invitación y bueno, que la pasen muy bien. Gracias y muy buenos días. Excelente semana, doctor. Es el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, analista económico, profesor emérito del Tecnológico de Monterrey. Pues ahí con esta explicación de cómo funciona la inflación, cuándo se convierte en espiral inflacionaria, cómo se da todo esto de la pérdida del poder adquisitivo, cómo alguna es estacional y finalmente todo este juego de ideas, entre otras cosas que nos explicó, se aterriza en que los mexicanos perdemos 3 días de poder adquisitivo al mes por esta alta inflación que hoy por hoy estamos sufriendo.